todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 17 de agosto de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. A pocas horas de que concluya el plazo, 14 de 17 organizaciones políticas han definido sus binomios presidenciales para las elecciones 2025. Partidos y movimientos como Creo, Avanza y Suma anunciarán sus representantes esta tarde. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Astrid Zingre, quien está en los exteriores de la Delegación Electoral Provincial del Guayas y nos amplía la información sobre lo ocurrido en las últimas horas. Astrid, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, 13 horas con 2 minutos exactamente y estamos aquí en los exteriores del Consejo Provincial Electoral del Guayas porque, como tú ya lo mencionabas, hace pocos minutos también se han realizado el cierre de primarias en algunos movimientos y partidos políticos. Esto de los 17 justamente que habilitó el Consejo Nacional Electoral para estos comicios del 2025. Actualmente la papeleta ya está conformada por 14 binomios. Muchos de estos rostros son conocidos y que están liderando justamente estas duplas, los movimientos que han realizado cerrado justamente estas primarias o procesos de democracia interna son Centro Democrático y Unidad Popular. En el caso de este último, por ejemplo, oficializó y confirmó a Jorge Escala y a la docente universitaria Pacha Terán como su binomio presidencial. La lista de asambleístas también ya está conformada y la va a presidir el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, y los exmilitantes del MPD, Giovanni Atrihuana y Natasha Rojas e Isabel Vargas. El binomio no descartó alianzas con Pachacutic y sobre este tema escuchemos a Jorge Escala hablar en el siguiente byte. Nuestro partido culmina un proceso interno democrático con la designación de todas las candidaturas. Para enfrentar el proceso electoral se ha proclamado los candidatos de Unidad Popular que tiene como respaldo un conjunto de organizaciones de maestros, de trabajadores, de jóvenes, de amas de casa, de obreros, de campesinos, que representa en sí la unidad del pueblo organizado, del movimiento social y popular, que le presenta al Ecuador entero una propuesta de transformación y de cambio. Guayas, recordando que a la medianoche de hoy, sábado 17 de agosto, termina el periodo para los procesos de democracia interna. Y le contamos ahora que la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron un domicilio y las oficinas de 2 juezas nacionales, quienes fallaron a favor del traslado de cárcel de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. La Asociación de Jueces y Magistrados del país rechazó estos actos. Vamos a hacer contacto con Ismenia Solórzano, quien nos amplía la información. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. ¿Cómo estás, Carlos? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es como Confortables, como Fiscalía General del Estado, ha denominado a este caso en el que se investiga el presunto delito de cohecho y en el que estaría relacionado el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien actualmente está siendo procesado por delincuencia organizada dentro del caso denominado Metástasis. Para hacerles un recuento, fue aquí al interior de la Corte Nacional de Justicia donde ayer en horas de la tarde miembros de la Policía Nacional y de Fiscalía General del Estado realizaron los allanamientos a las oficinas de 2 juezas de este órgano de justicia. Se tratan de la jueza Enma Tapia y Caterine Muñoz, magistradas quienes otorgaron un habeas corpus a Terán y con ello él pueda ser trasladado de la cárcel de La Roca en Guayaquil, donde actualmente está recluido, hasta la cárcel 4 en la capital. Tras estos allanamientos, varios gremios se pronunciaron al respecto, entre ellos la Asociación de Magistrados Ecuatorianos, quienes rechazaron rotundamente el actuar de Fiscalía. Para contarles más detalles al respecto, les hemos preparado el siguiente reportaje. Fue en horas de la tarde de este viernes que 2 oficinas de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito fueron allanadas dentro del caso al que Fiscalía ha denominado como Confortable, en el que se investiga el presunto delito de cohecho. Se trató de los despachos de las juezas Caterine Muñoz y Enma Tapia, magistradas quienes el pasado 12 de agosto, mediante una acción constitucional, autorizaron el traslado de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 en Quito, pues él actualmente es procesado dentro del caso Metástasis.
Tras ello, en este comunicado, la jueza Emma Tapia pidió que se leyeran los argumentos legales de su decisión. Textualmente dice: lean mis sentencias, júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales. Eso además que afirma que sus actuaciones han estado guiadas por los hechos y pruebas. Del mismo modo, la Corte Nacional de Justicia, presidida por José Swin, también en este comunicado detalló que por el bien de la administración de justicia es imperativo que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura. A la par, el gremio ecuatoriano de magistrados y jueces también rechazó los allanamientos liderados por Fiscalía General del Estado. Textualmente señalan que resulta alarmante que ante una decisión judicial que no es del agrado de ciertos sectores, se pretenda insinuar que los jueces han actuado con favoritismo o en beneficio de intereses particulares. Tenemos dos escenarios. La primera vía es que Fiscalía haya dado inicio a una investigación previa y en el marco de esta investigación previa hayan saltado elementos o indicios que ameritaban, digamos, la ejecución de un allanamiento. El otro 50% es que simplemente se quiera mandar un mensaje a la Administración de Justicia y el día de mañana cualquier juez que falle en contra de los intereses de la Fiscalía, pues ya sabemos a qué se van a tener. No obstante, la Fiscalía General del Estado ha afirmado que actuó con autorización de un juez, quien verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de este acto, pues además de las dos oficinas también se allanó un domicilio. Entre los indicios recabados están dispositivos móviles, computadoras portátiles, un CPU, una agenda y documentación que está ingresada en cadena de custodia. Y bien, amigos televidentes, recordemos que luego de que las dos magistradas aceptaron el recurso de habeas corpus a favor de Wilman Terán, se le dictaron 5 medidas de reparación integral, entre ellas que el procesado pueda acceder a equipos electrónicos y con ello ejercer su derecho a la defensa, así como también se le permita reunirse con sus abogados de forma privada. Eso es lo que podemos informarles hasta esta hora de la tarde. Nosotros estaremos a la expectativa de cualquier otra novedad que surja en este caso al que Fiscalía denominado como confortable. Regreso a estudios. Buenas tardes. Gracias, Ismenia, desde la capital. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Hay cambios en el gobierno nacional. Preste mucha atención. Mediante los decretos ejecutivos 356, 357 y 358, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo 3 cambios en su gabinete. Arturo Félix, actual secretario de la Administración Pública de la Presidencia, es el nuevo ministro de Gobierno. Michele Sensi Contuyi, hasta hoy ministro de Gobierno, vuelve al Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES, mientras que Cynthia Gelliver, quien se desempeñaba como subsecretaria general de despacho, asume la Secretaría de la Administración Pública. En otro decreto, Noboa incluyó al ministro de Gobierno para que reciba seguridad de la Casa Militar Presidencial. El Consejo de la Judicatura suspendió temporalmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno del organismo esperará el resultado del examen de Contraloría sobre las pruebas de confianza practicadas a los aspirantes. Minutos antes de cumplirse el plazo para cerrar la prueba teórica y su recalificación, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió frenar el ya por demás cuestionado concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La medida se toma tras el escándalo de irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizada dentro de la fase de méritos del proceso. Novedades que, según el propio presidente del Consejo, pudieron aumentar o disminuir la nota de algunos aspirantes. La suspensión del concurso estará vigente hasta que la Contraloría General del Estado entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza a los aspirantes. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente corrigiendo los errores en los que incurrieron. No es solo la contratación de esta empresa para el examen de confianza. Hay cuestionamientos a la recalificación de méritos. Hay cuestionamientos a la recalificación de la prueba teórica. Hay cuestionamientos de por qué se lleva adelante un concurso con un director general encargado,
con una directora o director de talento humano encargados. Eso no es normal. Sin embargo, para Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, hay que ir más allá de la suspensión. Alguien debe salir y dar la cara por lo que ocurre. Aquí tiene que haber responsables administrativos y responsables políticos, porque no es cuestión de suspender o parar el concurso, pedir un examen especial al contrato de la empresa que llevó adelante el examen de confianza, y aquí no ha pasado nada. Yupangui dijo a Teleamazonas que la Contraloría General se comprometió a demorarse máximo un mes para entregar los resultados de la auditoría. Mientras tanto, el desprestigio, mientras tanto, la administración de justicia cuestionada. Las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia son designados previo concurso de oposición y méritos para un periodo de 9 años. Es el máximo tribunal de justicia ordinaria del país y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial. Y el ministro de Energía, Antonio Goncalves, busca firmar contratos para conseguir 700 megavatios. Estos provendrían de unidades térmicas o del alquiler de 1 o 2 barcazas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, informó que se realizarán nuevas contrataciones de emergencia por un total de 700 megavatios. Se prevé que los primeros 500 provengan de las unidades térmicas duales, a gas o combustible fuel oil, mientras que los 200 adicionales sean con el alquiler de 1 o 2 barcazas. Ya está disponible en este momento, ustedes pueden entrar a ver el link donde pueden aplicar compañías que tienen interés en apoyarnos con esta segunda ronda de emergencia. Eso va a estar abierto una semana. El próximo viernes se cierra la expresión de interés. Estamos apuntando para que la licitación sea a fin de mes, principio de este mes de agosto, máximo la primera semana de septiembre. A esto se suma la aplicación de 2 planes de ahorro energético. El primero iniciará en las casas de los ecuatorianos, donde aquellas familias que consuman menos recibirán una compensación por parte del Estado. Y la segunda gira en torno a la participación de generadores del sector privado, los cuales se activarán en horarios pico del estiaje, permitiendo un mejor flujo para el país. De igual manera, el Estado compensará a estas empresas con los valores en las facturas. Luego de 12 años del encauzamiento del río Toachi, este viernes 16 de agosto se retiró la ataguía que se construyó en 2012, logrando que el río vuelva a su cauce natural. La hidroeléctrica Toachi Pilatón captará el agua para el funcionamiento de la central eléctrica de Ayuriquín de 204 megavatios. Desde hoy el río retoma su cauce natural mientras se construye un tapón de hormigón en el túnel del desvío para que después de 70 días iniciar con el proceso de llenado del embalse y realizar las pruebas hidromecánicas necesarias en el equipamiento de la central. Al momento, el proyecto Toachi Pilatón se encuentra en el 50% del avance de la construcción civil a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y la compra de energía a Colombia se ha duplicado tras el adelanto de la sequía en el país. Especialistas no descartan el regreso de los apagones y prevén que Ecuador gaste cerca de $300 millones en la adquisición de electricidad. La época de sequía se ha adelantado en el país y según el INAMI será peor que la del 2023 y la de 1995. Una muestra de aquello es lo que sucede hoy en día en la represa de Mazar. El caudal disminuye cada vez más y la cota se acerca a su mínimo. Actualmente está en 2.149 metros sobre el nivel del mar. Y para preservar los principales embalses del país, Ecuador ha reducido la operación de sus centrales hidroeléctricas. Tenemos alrededor de 8 centrales hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca oriental y Coca-Cola Sinclair reduce sus operaciones aproximadamente de 1.500 a 600 megavatios. Y para que esto no genere cortes de luz en el país, Ecuador ha incrementado la compra de energía a Colombia en medio de la emergencia eléctrica decretada por el gobierno. Normalmente importaba alrededor de 200 megavatios. Ahora compra más de 400. Lo que también ha aumentado es el precio del kilovatio hora. El país cafetero solía vender el kilovatio hora a 21 centavos. Actualmente supera los 30 centavos. Y es así que los especialistas del tema prevén que para este 2024 Ecuador gaste $300 millones en compra de energía, cuando el año pasado gastó alrededor de 281 millones. Pero va a oscilar el incremento dependiendo de cuánta energía nosotros pidamos y a qué hora del día. Colombia también se puede quedar sin agua y comienza a suministrarnos energía térmica, que es más cara.
y que el año anterior llegó hasta los 60 centavos el kilovatio hora. Mientras tanto, los especialistas en la materia no descartan el regreso de los apagones. Ellos aseguran que si no llueve en los próximos días, los cortes de luz regresarían. 6 cuerpos maniatados y embalados fueron encontrados la madrugada de este sábado en la provincia del Oro. La Policía Nacional presume que se trata de trabajadores mineros. Los cadáveres de sexo masculino encontrados en una guardarraya en la parroquia Casacay del Cantón Pasaje no han sido identificados y fueron hallados por comuneros de la zona alrededor de las 6 a.m., quienes dieron aviso a las autoridades a través del EQ 911. La Policía Nacional informó que los hoy occisos no presentan heridas de bala, pero sí signos de tortura. Lo que hasta el momento hemos visualizado por ya personal técnico de criminalística, muerte por asfixia. Las primeras hipótesis señalan que las víctimas eran trabajadores mineros y habrían sido asesinados en otro lugar y luego trasladados y abandonados en el sitio. Testigos afirman haber visto camionetas negras en el área, desde las cuales varios sujetos descendieron para dejar los cuerpos en la guardarraya a unos 20 metros de la vía principal. Solo entre enero y julio esta provincia registró más de 200 muertes violentas y actualmente se encuentra bajo estado de sección. Y el Observatorio de Crimen Organizado avisora que habría un repunte de muertes violentas en septiembre. Sin embargo, cuestiona el manejo que el gobierno nacional le da a las cifras que presenta todas las semanas. Septiembre podría presentar un nuevo repunte de muertes violentas. Esto conforme a los índices de seguimiento de homicidios del Observatorio de Crimen Organizado, que revela que tanto el 2023 como el 2024 presentan un comportamiento casi exacto en las métricas de este delito. Precisamente al no tener un plan Fénix objetivo con metas y con indicadores y realmente uno pueda entender cuál es la estrategia de seguridad del gobierno, precisamente te diría es como un boomerang. La estrategia discursiva ahora se está regresando porque lamentablemente al no tener elementos objetivos y pragmáticos para valorar esta política, pues pone en duda la eficiencia de los resultados. Pues a pesar de existir un informe oficial y semanal por parte del bloque de seguridad, en el cual se afirma una reducción de un 18% de muertes violentas, esta información no puede ser verificada ni contrastada. Tú tenías un portal de acceso a la información del Ministerio del Interior, donde uno podía acceder a las cifras de indicadores de seguridad ciudadana. Uno de esos indicadores era los homicidios a nivel cantonal. Esa página no está disponible desde noviembre del 2023 y hasta la fecha esa página no funciona. El presidente del observatorio, Renato Rivera, afirma que actualmente el país registra una tasa de 21,5% de homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante, desde el gobierno aún no se ha logrado explicar, por ejemplo, por qué dentro de estos índices a la baja el arma de fuego sigue siendo el mayor motor de los homicidios, o por qué ha aumentado el número de asesinatos en menores entre 15 y 19 años. Lo que nos está diciendo es que las cifras están, o al menos los homicidios se están trasladando a otro rango etario y son los niños, niñas y adolescentes quienes ahora están implicados en los fenómenos de violencia que está viviendo el Ecuador. De igual manera, indica que a pesar de existir actualmente operaciones militares focalizadas en el distrito metropolitano de Guayaquil, 4 de cada 10 asesinatos se producen en la provincia del Guayas. Escuche esto, Ecuador tiene las cárceles más violentas del mundo, según un informe de la ONU. Entre 2018 y 2022, el promedio de privados de libertad asesinados dentro de centros penitenciarios llegó a 300 por año. Esta clasificación se da tras el reciente informe Prison Matters, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este reciente estudio reveló que entre 2018 y 2022, las cárceles ecuatorianas registraron la tasa más alta de homicidios intencionales a nivel mundial, con un promedio alarmante de 300 asesinatos por año en la población reclusa. Años donde se agudizó la crisis carcelaria y en donde hubo al menos 13 matanzas en 6 prisiones de 5 ciudades del país.
El informe subraya que la violencia en las prisiones de Ecuador es significativamente mayor que en otras regiones como Europa, donde la tasa de homicidios en las cárceles es de 2.5 por cada 100.000 reclusos. En América Latina, Ecuador lidera esta estadística, en gran parte debido al creciente poder del crimen organizado en las cárceles, donde las rivalidades entre bandas criminales ha desencadenado niveles altos de violencia. A nivel mundial, el informe también señala que las tasas de encarcelamiento han vuelto a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, con un total de 11.5 millones de personas detenidas en 2022, lo que representa un aumento del 5.5% en la última década. La situación en las cárceles ecuatorianas descrita en el informe de la ONU evidencia la gravedad del problema y la necesidad de acciones inmediatas para evitar que la crisis carcelaria sigue escalando. Un accidente de tránsito se registró en el norte de Guayaquil y dejó un peatón fallecido y un motociclista herido. El hecho ocurrió en la avenida Juan Tanca Marengo cuando un ciudadano de aproximadamente 35 años intentaba cruzar la calle en dirección norte-sur. El vehículo involucrado lo atropelló, provocando una cadena de accidentes que también afectó a una motocicleta. El conductor del vehículo huyó del lugar. El Ministerio de Educación inicia el proceso de Educa Empleo para el año lectivo 2024-2025. En esta edición se ofertan 2.000 vacantes para docentes a escala nacional. Que el objetivo fundamental de este nuevo proceso es reducir la brecha histórica de falta de docentes. Así lo afirmó el Ministerio de Educación. Falta que se ha dado por diversos motivos, como por ejemplo, fallecimiento, educadores que desisten y quienes renuncian. Es así que en preparación para el régimen escolar Sierra Amazonía 2024-2025, esta cartera de Estado aperturó 2.000 vacantes. El viceministro José Flores explica que los interesados pueden postular desde este sábado, 17 de agosto. Fase de inscripciones hasta el 21, el día miércoles. En ese sentido, invitamos a toda la colectividad para que ingrese a la página de educación.gov.es y pueda ir al módulo de Educa Empleo y pueda ser partícipe de este proceso. Entre los requisitos fundamentales para que usted pueda ser parte de este proceso está contar con un título de tercer nivel debidamente acreditado por la CENACID, inscribirse en el sistema www.educacion.gov.es, registrar sus datos. Ya posterior, cada aspirante que acceda al sistema de Educaempleo deberá registrarse para obtener su usuario y contraseña. El 2 de septiembre, los docentes del régimen Sierra Amazonía y que han sido beneficiarios del Educaempleo estarían ya integrándose a las instituciones educativas para trabajar de manera efectiva con sus estudiantes. Recuerde además que una vez que usted ingrese en el sistema, podrá seleccionar hasta 5 ofertas laborales en el orden de su preferencia y en función de la especialidad. Ahora bien, si se detecta alguna inconsistencia en experiencia laboral o los certificados ingresados, el postulante puede ser descalificado. Los docentes beneficiarios accederán al Sistema Nacional de Educación, a instituciones educativas públicas, con un contrato de servicios ocasionales o con nombramientos provisionales. Los contratos básicamente garantizan la estabilidad laboral de los docentes durante el ciclo lectivo. Según la autoridad, el 28 de agosto se conocerá el listado de los seleccionados para estas 2.000 vacantes. Y 3 de cada 10 jóvenes que cursan los últimos años de secundaria en Durán abandonan las aulas de clases, según un informe de la ONU. La migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón serían las principales causas. Desde el Ministerio de Educación se descarta el déficit de oferta académica. Las estadísticas varían, pero reflejan la misma realidad. La deserción escolar en Durán va en aumento. Este informe de la Organización de las Naciones Unidas revela que en el Cantón Ferroviario, una de las ciudades mayormente golpeada por la inseguridad, al menos 3 de cada 10 estudiantes dejan el bachillerato. De acuerdo al texto, a partir de los 14 años, la cobertura empieza a decaer drásticamente. Solo el 70% de jóvenes cursa el bachillerato. En el escrito se enfatiza que esto es el resultado de una oferta educativa que no cubre la totalidad de la demanda. Para el especialista en educación Jeremy Rubio, la migración y la presencia de bandas delictivas en el cantón también son las principales causantes del abandono escolar.
no solamente porque a lo mejor captan a los niños, niñas y adolescentes de un cantón determinado dentro del Ecuador, sino también porque muchas familias de un sector determinado dicen: estoy viviendo en un lugar o en un sector donde no me siento seguro, por ende prefiero movilizarme a otro sector, a otro cantón. El Ministerio de Educación descarta el déficit de oferta académica. Asegura que en Durán existen 60 unidades educativas fiscales, de las cuales 8 tienen bachillerato. Recalcan que aún existen cupos disponibles para los últimos años de colegio y enfatizan que para el periodo 2022-2023 la tasa de abandono escolar en el cantón se encontraba en 1.59%. En la actualidad, nosotros tenemos más de 6.000 cupos todavía en nuestras instituciones educativas. De hecho, nosotros todavía tenemos cupos tanto en primero, segundo y tercero de bachillerato. La representante de la Subsecretaría del Distrito Guayaquil asegura que en Durán al menos 13 unidades educativas son parte del Plan Escuelas Priorizadas y que en lo que va del año, solo una escuela del cantón ferroviario tuvo que migrar a clases virtuales debido a la inseguridad. No obstante, desde junio, cientos de alumnos dejaron de asistir a las aulas debido al incremento de las muertes violentas en el cantón, que ya se acercan a las 300. Cifras de la propia cartera de Estado también reflejan la deserción escolar que existe en la costa ecuatoriana. Para el periodo lectivo 2022-2023, más de 68.000 estudiantes fueron matriculados, mientras que para el periodo 2023-2024, 66.000 fueron los estudiantes que ingresaron al sistema educativo. Es decir, más de 1.700 alumnos no se matricularon durante este último año en la región. Y en otros temas, continúan los problemas de atasco de contenedores en la terminal portuaria de Guayaquil. El Servicio Nacional de Aduanas afirma que los problemas provienen de las demoras en el tránsito y saturación en China y México. La demora en las entregas de contenedores en la terminal portuaria de Guayaquil son una constante. Sobre esto, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador dio a conocer que este problema proviene de algo global. Señala que en China los tránsitos están demorados y a su vez los puertos de México están saturados, haciendo que los barcos de China, en lugar de demorar 45 días en llegar a Guayaquil, como era lo habitual, hoy se demoren 60 días. Pues en México tiene una inversión extranjera muy importante en los últimos años, entonces está recibiendo materias primas, materiales, maquinaria, etcétera, de China para producir en México y exportar hacia los Estados Unidos. Pues hay puertos mexicanos que están colapsados. Provocando que este terminal portuario pasara de recibir de entre 60% al 70% de la carga al 80% a la fecha. Pues ha visto en este caso incrementado su recepción de contenedores de barcos de 2 a 3, o sea, un incremento de 50% durante 2 semanas consecutivas. Además, señala SENAE que los controles hoy son más estrictos, algo que puede abonar a las demoras, pero mediante los cuales también han salido a relucir inconsistencias que se repiten constantemente, como la subfacturación e infracciones de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, al revisar, o sea, por ejemplo, este contenedor tiene cuántos kilos puede traer productos de bazar, de plástico, ¿no? ¿Cuántos kilos tiene versus el precio, versus lo que cuesta la resina, el plástico, ¿no? Entonces ahí hay inconsistencia. Dejando en los últimos días decomisados más de $8 millones. El incremento en el número de contenedores que llegan a este terminal portuario con el pasar de los meses ha aumentado. En junio llegaron alrededor de 14.000, en julio 16.000 y se prevé que solo la próxima semana lleguen alrededor de 4.000. Este problema se suma al del número de aforadores. En gobiernos anteriores se contaba con 40 de estos funcionarios, pero hubo un gran recorte de personal. De la parte administrativa éramos 1.200, bajamos a 700. Salieron 500 funcionarios. Entonces habían 40 aforadores físicos y de 40 pasaron a 15. Actualmente en este terminal cuentan con 36 aforadores entre físicos y documentales. Como parte de las soluciones, la SENAE ha hecho que estos funcionarios doblen turnos y prevén aumentar entre 10 a 15 para inicios de septiembre. Lo cierto es que estos retrasos preocupan a importadores de cara a la nueva temporada comercial alta de Navidad y fin de año. ¿Sabía usted que, según el último censo, la comunidad gamer representa el 42% de la población del país? De ahí que quienes practican esta actividad piden al Estado mejores condiciones y accesos para internacionalizarse.
Este próximo 29 de agosto se celebrará el Día Nacional del Gamer. Así se lo aprobó con 70 votos desde la Asamblea Nacional. Pero ¿qué tan grande es este nicho en el país? Pues bien, es un mercado en crecimiento de 7 millones de ecuatorianos dedicados a videojuegos en dispositivos móviles o en consolas. Y de ahí que desde la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico se califica a esta decisión como un primer paso de otras acciones que deberán tomarse a futuro. El 92% de la generación Z es gamer. Y es algo muy importante porque el gaming no solamente significa conectividad, el gaming también significa el comprar el juego, el acceder, el participar. Según las cifras expuestas en el Parlamento, desde el 2020, 329 millones de dólares en transacciones digitales en videojuegos se realizaron en Ecuador. Cifras que podrían aumentar, afirma Leonardo Tati, si se permitiera que estas grandes empresas dedicadas a la realización de videojuegos ingresen al mercado local. Hay muchos juegos que se pagan en línea, pero se pagan a través de una transacción internacional. Y reduce también la intención muchas veces de estas compañías de empezar a tener presencia local. En Guayaquil el gaming también tiene una comunidad importante y parte de estas se encuentra naciendo en esta unidad educativa. Ubicado en el sur de la urbe, el Mazarelo Gaming es un club estudiantil que ha involucrado a cerca de 500 estudiantes desde los 7 hasta los 17 años de edad. El objetivo es lograr que más chicas puedan involucrarse en la parte de gaming o de eSport. De pronto están ocultos con nicknames que son genéricos. Ahora la denominada economía naranja aspira a que el Estado también los mire y les garantice mejores oportunidades y condiciones para así abrirse al mundo y participar en las próximas Olimpiadas de eSport. Y la realidad virtual funciona como una herramienta para el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos. Algunas de las patologías que atiende el Instituto de Neurociencias de Guayaquil tienen relación con dificultades de atención y aprendizaje, fobias, entre otras. ¿Sabían que es posible usar la realidad virtual? Sí, la que también se usa en videojuegos, en el tratamiento de trastornos neurológicos y psicológicos. Pues sí, porque proporciona un entorno virtual inmersivo que permite a los pacientes experimentar situaciones simuladas en espacios controlados por el especialista. El doctor Julio Rigail, neuropsicólogo del Instituto de Neurociencias de Guayaquil, llevó a cabo una investigación por 3 meses para aplicar esta tecnología en este hospital como herramienta de diagnóstico y tratamiento. En este caso, el niño o el adulto entra en un estado de simulación donde a través de actividades cotidianas se van a evaluar funciones neuropsicológicas como es la atención, la memoria, luego se rehabilita ese déficit a través de la neurorehabilitación cognitiva que va dirigido con esos ejercicios específicos que lo hacen en la computadora. Esta tecnología puede ser aplicada en niños de edades entre 7 y 17 años y adultos desde los 18 hasta los 85 años y sirve para hacer rehabilitación neurológica, además de diagnosticar y tratar los problemas cognitivos y de memoria, fobias y ansiedades y trastornos de atención y aprendizaje. Por ejemplo, hay un test que es para niños que sirve para evaluar el déficit de atención con o sin hiperactividad, donde el niño aparece en un aula virtual donde están los compañeros, al frente está el pizarrón y te pueden medir cuántas veces el niño se distrajo y así poder definir qué tipo de déficit de atención tiene. Pacientes que han probado ya esta tecnología afirman que además de ser innovador, les ha brindado muchos beneficios. Puedo también tener como conocimiento de cómo reacciona mi cuerpo y cómo puedo anticipar mis reacciones cuando el TDA se aparece en mí y tengo problemas de concentración y problemas para mantener la atención. Además, puede ser utilizado en niños con Asperger y adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Así, la realidad virtual en la medicina no solo abre nuevas vías de tratamiento y evaluación, sino también una manera más dinámica de abordar la medicina en tiempos actuales. Y cientos de fieles acuden al inicio de la romería de la Virgen del Cisne en Loja, cuyo primer tramo recorrerá 22 kilómetros. Cada año, cerca de 2 millones de personas participan en esta peregrinación. Vamos a hacer contacto con María del Rocío Coronel, quien nos tiene detalles sobre esta tradición. Adelante, María del Rocío. Muy buenas tardes, te escuchamos.
Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Así luce la vía El Cisne San Pedro de la Bendita en este primer día de la multitudinaria peregrinación de la Virgen del Cisne que salió desde las 7 de la mañana desde la Basílica y que recorrerá en este primer tramo 22 kilómetros. El amor y la devoción es el principal aliciente para que los devotos acompañen a la Churonita en esta peregrinación considerada como una de las más grandes de Latinoamérica. Yo especialmente tengo muchas razones, tengo la fe que ella me lo hizo todo lo que yo he pasado en la vida. En 22 años corro aquí, sí. Muy lindo, divertido y la fe más que todo. Esta peregrinación, que data de 1594, se instauró de forma oficial en 1829 por un decreto del libertador Simón Bolívar para que una vez al año la Santa Imagen y la festividad de la feria se realicen en la ciudad de Loja. Dándole gracias a la Madre Santísima por darnos la vida, darnos todo. Por ella estamos aquí, por ella. Sí, le agradezco por todas las bendiciones que nos da. Se estima que alrededor de 2 millones de fieles que acompañan a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne arriben alrededor de las 2 de la tarde hasta la parroquia San Pedro de la Bendita, cumpliendo así este primer día de peregrinación. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Gracias, compañera. Muy buenas tardes. No solamente es una tradición cultural, sino una de las demostraciones de fe más grandes de la región.